Hoy exploraremos la compatibilidad entre Géminis y Escorpio. En este video abordaremos cómo se relacionan estos dos signos en diversas áreas de la vida. Veremos cómo se entienden emocionalmente en una relación amorosa, cómo manejan la comunicación y el afecto, y cómo influyen en la compatibilidad sexual. También discutiremos su dinámica en la familia, en la amistad y en el entorno laboral, así como su enfoque hacia las finanzas en diferentes tipos de relaciones. Géminis, un signo de aire, se caracteriza por su curiosidad, versatilidad y deseo de comunicación. Regido por Mercurio, Géminis busca constantemente nuevas experiencias y conexiones. Por otro lado, Escorpio es un signo de agua, conocido por su intensidad emocional, pasión y profundidad. Regido por Plutón, Escorpio se adentra en lo oculto y lo misterioso, valorando la autenticidad y la conexión profunda. En términos generales, la compatibilidad entre Géminis y Escorpio puede ser compleja pero fascinante debido a sus enfoques contrastantes hacia la vida y las relaciones. La conexión emocional entre Géminis y Escorpio puede ser intensa, aunque se basa en diferentes fundamentos. Mientras que Géminis busca la ligereza y la variedad, Escorpio anhela la profundidad y la intimidad. Por ejemplo, Géminis podría disfrutar de conversaciones ligeras y divertidas, mientras que Escorpio se siente atraído por los temas más profundos y emocionales. Esto puede llevar a malentendidos, donde Géminis siente que Escorpio es demasiado serio y Escorpio percibe a Géminis como superficial. Sin embargo, si ambos logran entender y aceptar sus diferencias, pueden aprender el uno del otro. Géminis puede aportar una visión más ligera de la vida, mientras que Escorpio puede ayudar a Géminis a conectarse más profundamente con sus emociones. En cuanto a la comunicación y el afecto, Géminis tiende a ser más verbal y expresivo, utilizando palabras ingeniosas y un enfoque juguetón para mostrar su amor. Por el contrario, Escorpio expresa su afecto de manera más sutil, a menudo a través de gestos y acciones que reflejan su pasión intensa. Esto puede resultar en conflictos, donde Géminis puede sentir que Escorpio es demasiado reservado, mientras que Escorpio podría sentirse frustrado por la falta de profundidad en las interacciones de Géminis. La clave aquí radica en encontrar un punto medio, donde Géminis pueda aprender a ser más consciente de las emociones profundas de Escorpio, y Escorpio pueda abrirse a la ligereza que ofrece Géminis. La compatibilidad sexual entre Géminis y Escorpio puede ser electrizante, pero también puede presentar desafíos. Géminis aporta una energía juguetona y un deseo de explorar nuevas experiencias, mientras que Escorpio se sumerge en la intimidad emocional y la pasión. Esta combinación puede llevar a una vida sexual emocionante y variada, pero también puede generar tensiones si Géminis siente que la intensidad de Escorpio es abrumadora o si Escorpio percibe a Géminis como poco comprometido. Encontrar un equilibrio entre la aventura y la profundidad será esencial para que ambos se sientan satisfechos en este aspecto de la relación. Ahora que hemos explorado la relación amorosa entre Géminis y Escorpio, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno familiar. En el contexto familiar, Géminis aporta un enfoque comunicativo y dinámico, mientras que Escorpio se dedica a la intensidad emocional y la profundidad. Por ejemplo, en una situación con hermanos, Géminis podría ser el que organiza actividades divertidas y busca mantener el interés de todos, trayendo un aire fresco a las interacciones familiares. Imagina que Géminis propone juegos o excursiones para fortalecer los lazos, mientras que Escorpio se encarga de cuidar la emocionalidad de los vínculos, asegurándose de que todos se sientan valorados y comprendidos. Esto puede dar lugar a una dinámica donde la diversión de Géminis se complementa con la profundidad emocional de Escorpio. En el rol de padres, Géminis puede ser el que se comunica con sus hijos de manera abierta, estimulando su curiosidad e interés por el mundo. Por su parte, Escorpio
puede adoptar un enfoque más protector y profundo, enseñando a sus hijos sobre la importancia de la lealtad y la autenticidad. Sin embargo, podrían surgir conflictos si Géminis percibe que Escorpio es demasiado posesivo o intenso, mientras que Escorpio podría sentir que Géminis es poco serio o superficial en sus enfoques. En cuanto a la estabilidad y el apoyo mutuo, Géminis puede ayudar a Escorpio a salir de su zona de confort y disfrutar de experiencias más livianas, mientras que Escorpio puede enseñarle a Géminis la importancia de la profundidad y la conexión emocional. Juntos pueden crear un entorno familiar donde haya un equilibrio entre diversión y estabilidad emocional, asegurando que todos los miembros de la familia se sientan valorados y apoyados. Después de revisar la compatibilidad familiar entre Géminis y Escorpio, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de amistad. Como amigos, Géminis y Escorpio pueden disfrutar de una relación enriquecedora si logran equilibrar sus diferentes estilos. Géminis busca emoción y aventura, mientras que Escorpio prefiere la conexión emocional profunda. Por ejemplo, Géminis podría invitar a Escorpio a eventos sociales vibrantes o a explorar nuevas actividades, buscando compartir momentos de alta energía. Escorpio, por su parte, podría proponer conversaciones más profundas y actividades que fomenten la intimidad, como noches de cine con películas que exploren la psicología humana. A pesar de estas diferencias, ambos signos pueden encontrar un terreno común en su aprecio por las experiencias únicas y enriquecedoras. Imagina una tarde en la que ambos se reúnan para compartir una cena y discutir temas de interés. Géminis aportaría su ingenio y su deseo de explorar ideas nuevas, mientras que Escorpio contribuiría con su perspectiva más profunda y emocional. Esta combinación puede enriquecer la amistad, permitiendo que ambos signos compartan sus pasiones y aprendan el uno del otro. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Géminis percibe a Escorpio como demasiado serio o posesivo. Por ejemplo, si Géminis propone un cambio en sus planes, Escorpio podría resistirse si siente que eso amenaza la conexión emocional. Por otro lado, Escorpio podría sentirse frustrado si Géminis constantemente busca distracciones sin considerar el valor de la intimidad. En cuanto a la lealtad y confianza, la amistad entre Géminis y Escorpio puede ser fuerte si ambos logran respetar y equilibrar sus diferencias. Géminis puede aprender a apreciar la lealtad de Escorpio, mientras que Escorpio puede reconocer el valor de la energía y la adaptabilidad de Géminis, fortaleciendo así su vínculo amistoso. Ahora que hemos explorado la relación de amistad entre Géminis y Escorpio, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno laboral. En el entorno laboral, Géminis y Escorpio pueden formar un equipo efectivo si logran combinar la energía y la iniciativa de Géminis con la profundidad y la meticulosidad de Escorpio. Por ejemplo, en un proyecto de equipo, Géminis podría liderar la lluvia de ideas y aportar creatividad, mientras que Escorpio se encargará de los detalles críticos y de asegurar que cada aspecto del proyecto esté bien fundamentado. La dinámica en el trabajo puede ser fluida cuando ambos signos colaboran, ya que Géminis tiende a buscar nuevas oportunidades y a actuar con rapidez, mientras que Escorpio se enfoca en la estabilidad y en asegurarse de que el trabajo se realice de manera eficiente. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir en la gestión del estrés laboral. Por ejemplo, si Géminis está buscando innovar rápidamente, Escorpio podría sentirse abrumado por la falta de profundidad en las propuestas, mientras que Géminis podría considerar a Escorpio como excesivamente cauteloso o reacio al cambio. Para que su relación laboral sea efectiva, ambos signos deben aprender a apreciar y respetar sus enfoques diferentes. Géminis puede ayudar a Escorpio a ver el valor de la flexibilidad y la innovación,
mientras que Escorpio puede aportar una estructura sólida y un enfoque metódico a las iniciativas de Géminis. Juntos pueden formar un equipo dinámico y equilibrado que aproveche lo mejor de sus respectivas cualidades, logrando así un entorno de trabajo productivo y armonioso. Habiendo explorado cómo se relacionan Géminis y Escorpio en el ámbito familiar, amistoso y laboral, ahora analizaremos su compatibilidad en proyectos creativos. En proyectos creativos, Géminis y Escorpio pueden complementarse de manera notable. Géminis aporta una mente ágil y una habilidad innata para generar ideas innovadoras, mientras que Escorpio ofrece profundidad emocional y una visión intensamente introspectiva. Por ejemplo, si trabajan juntos en un proyecto artístico, Géminis podría proponer conceptos únicos y atrevidos, explorando temas contemporáneos de manera ligera y atractiva. Escorpio, por su parte, se encargará de profundizar en el significado de esos conceptos, aportando un nivel de intensidad y emoción que puede transformar las ideas de Géminis en experiencias más resonantes y significativas. Esta combinación es muy productiva en proyectos que requieren tanto originalidad como una ejecución bien fundamentada. Imagina que están creando una obra de teatro. Géminis podría encargarse de escribir diálogos ingeniosos y divertidos, mientras que Escorpio se enfocaría en el desarrollo de los personajes, asegurando que sus motivaciones y emociones sean profundas y auténticas. Sin embargo, es crucial que ambos reconozcan y respeten las habilidades del otro para evitar tensiones. Un punto de conflicto podría surgir si Géminis siente que Escorpio es demasiado crítico o severo, mientras que Escorpio podría percibir a Géminis como poco comprometido o superficial. Por ejemplo, si Géminis propone una idea audaz pero falta de sustancia, Escorpio podría sentir que eso no se alinea con su deseo de crear algo significativo. Por otro lado, Escorpio podría querer profundizar demasiado en detalles que Géminis considera innecesarios, lo que podría generar frustración. Para manejar estos conflictos, es esencial que ambos signos aprendan a valorar sus diferencias. Géminis puede beneficiarse al ser más receptivo a la perspectiva más emocional y profunda de Escorpio, mientras que Escorpio podría aprender a abrazar la ligereza y la frescura que Géminis aporta al proceso creativo. Juntos, pueden formar un equipo creativo dinámico que aproveche lo mejor de sus respectivas cualidades. Ahora que hemos explorado la dinámica de colaboración entre Géminis y Escorpio en proyectos creativos, analicemos cómo manejan la resolución de conflictos. En la resolución de conflictos, Géminis tiende a abordar los desacuerdos de manera abierta y comunicativa, buscando soluciones a través del diálogo y el intercambio de ideas. Por el contrario, Escorpio prefiere un enfoque más introspectivo y estratégico, a menudo prefiriendo analizar la situación antes de expresar sus sentimientos o tomar decisiones. Por ejemplo, si surge un desacuerdo en un proyecto, Géminis podría proponer una discusión inmediata para resolver el problema, tratando de llegar a un acuerdo rápido. Escorpio, en cambio, podría optar por retirarse temporalmente para reflexionar sobre la situación, prefiriendo no actuar hasta estar completamente preparado. Un punto de conflicto puede surgir si Géminis percibe que la tendencia de Escorpio a retirarse es una falta de interés o compromiso, mientras que Escorpio podría sentir que Géminis es demasiado impulsivo y no toma en cuenta la gravedad de la situación. Por ejemplo, si Géminis presiona para tomar decisiones rápidas sin explorar las emociones involucradas, Escorpio puede sentirse incomprendido o menospreciado. Para resolver estas diferencias de manera constructiva, es crucial que ambos signos reconozcan y respeten los enfoques del otro. Géminis puede beneficiarse al ser más paciente y permitir que Escorpio procese sus pensamientos y emociones antes de tomar decisiones, mientras que Escorpio
puede aprender a ser más abierto y comunicativo sobre sus sentimientos. Al combinar la habilidad de Géminis para el diálogo con la profundidad emocional de Escorpio, pueden encontrar soluciones efectivas que mantengan la armonía y el equilibrio en su colaboración. Cuando se trata de viajes y aventuras, Géminis y Escorpio pueden tener enfoques interesantes pero diferentes. Géminis, con su amor por la exploración y su curiosidad insaciable, tiende a disfrutar de actividades espontáneas y nuevas experiencias. Por ejemplo, puede sentirse atraído por la idea de viajar a un destino exótico para probar la comida local o participar en festivales culturales. En contraste, Escorpio puede ser más selectivo, prefiriendo viajar a lugares que ofrezcan una profundidad emocional y cultural. Por ejemplo, podría optar por visitar sitios históricos o realizar un retiro espiritual en lugar de simplemente buscar diversión. Ambos signos tienen el potencial de complementarse bien. Géminis puede alentar a Escorpio a salir de su zona de confort y a disfrutar de momentos de aventura, mientras que Escorpio puede ayudar a Géminis a apreciar la importancia de la conexión emocional con los lugares que visitan. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Géminis siente que Escorpio es demasiado serio o reservado en su enfoque de los viajes, mientras que Escorpio puede frustrarse por la tendencia de Géminis a ser poco comprometido o disperso en sus planes. Para manejar estas diferencias, es vital que ambos signos encuentren un equilibrio entre la espontaneidad y la profundidad. Géminis puede aprender a valorar las experiencias significativas que Escorpio aporta a sus viajes, mientras que Escorpio puede beneficiarse al ser más abierto a las sorpresas y a disfrutar de momentos de diversión y ligereza. Juntos, pueden crear recuerdos inolvidables que combinan emoción y conexión. En el ámbito económico, Géminis y Escorpio pueden tener estilos complementarios pero también desafiantes. Géminis, con su enfoque adaptable y su naturaleza curiosa, tiende a ver el dinero como una herramienta para explorar nuevas experiencias. Podría ser impulsivo en sus gastos, buscando aventuras o comprando cosas que le atraen en el momento. Por otro lado, Escorpio tiene una actitud más estratégica y reservada hacia el dinero, valorando la seguridad y la estabilidad financiera. Por ejemplo, podría ser más propenso a ahorrar para el futuro o a realizar inversiones más calculadas. En una relación de pareja, la clave para manejar sus finanzas es encontrar un equilibrio. Géminis puede inspirar a Escorpio a ser más flexible y a disfrutar del presente, mientras que Escorpio puede enseñar a Géminis la importancia de la planificación a largo plazo y la prudencia financiera. Sin embargo, un posible conflicto podría surgir si Géminis siente que Escorpio es demasiado restrictivo con el dinero, o si Escorpio considera que Géminis es imprudente con sus gastos. Para resolver estas diferencias, ambos signos deben trabajar juntos para establecer un enfoque financiero que combine aventura y seguridad. Géminis debe aprender a apreciar la importancia de un presupuesto y la planificación financiera, mientras que Escorpio puede beneficiarse al ser más abierto a disfrutar de las oportunidades que la vida presenta. Al combinar la creatividad y la energía de Géminis con la profundidad y la estrategia de Escorpio, pueden lograr un éxito financiero equilibrado y satisfactorio. La relación entre Géminis y Escorpio puede ser fascinante y compleja, llena de oportunidades para el crecimiento mutuo. Géminis, con su naturaleza curiosa, adaptable y comunicativa, aporta una chispa de energía y una perspectiva fresca. Por otro lado, Escorpio, con su profundidad emocional, intuición y determinación, ofrece una conexión intensa y significativa. Juntos, pueden crear un equilibrio entre la ligereza y la profundidad, lo que enriquece su vínculo en diversos contextos, ya sea en el amor, la amistad o el trabajo.
Sin embargo, es esencial que ambos signos reconozcan y valoren sus diferencias. La comunicación abierta y honesta será clave para abordar malentendidos y fortalecer la relación. Es importante que Géminis respete la necesidad de Escorpio de conexión emocional y lealtad, mientras que Escorpio debe ser flexible y permitir que Géminis explore su curiosidad sin sentirse restringido. Trabajen en la confianza mutua. Escorpio puede aprender a ser más abierto y menos posesivo, mientras que Géminis debe esforzarse por ser más profundo y comprometido en la relación. Compartan experiencias que les permitan aprender el uno del otro. Las aventuras espontáneas de Géminis pueden enriquecer la vida de Escorpio, mientras que la profundidad emocional de Escorpio puede ayudar a Géminis a explorar sus propios sentimientos. Utilicen sus fortalezas complementarias. Géminis puede aportar creatividad y flexibilidad en la resolución de problemas, mientras que Escorpio puede aportar enfoque y determinación para alcanzar metas a largo plazo. Al combinar las fortalezas de ambos signos y abordar las debilidades con comprensión y apoyo, pueden forjar una relación que sea tanto enriquecedora como duradera.